día de hoy vamos a compartir un tema que quizá por los tiempos que vivimos provoca polémica, provoca confusión, provoca quizá discusiones, provoca diferentes posturas, pero es importante que podamos ir a la Escritura y que podamos ir a la palabra de Dios y entendamos qué es lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice acerca del mismo. El día de hoy estaremos hablando acerca de el cristiano y el voto. Quizá pudiera parecer un tema extraño, quizá no tan teológico, pero es importante. Es importante porque somos cristianos y somos mexicanos. De tal forma que es necesario que podamos estar no solamente orando, clamando, rogando por nuestra nación, sino haciendo lo que esté en nuestras manos para poder bendecir al pueblo en el cual Dios nos ha permitido nacer y vivir. En Filipenses capítulo 2, versículo número 14 y 15, Filipenses capítulo 2, versículo número 14 y 15, dice la Escritura de la siguiente forma, y es un pasaje que se aplica bastante bien a esta temática. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Voy a volver a leer el verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a orar y vamos a suplicarle a Dios en este día que Él nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Y rogamos, Señor, que tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pueda guiarnos como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Háblanos, Señor, ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un tema que, como dice aquí Filipenses capítulo 2, verso número 14, puede provocar contiendas. Puede provocar diferentes puntos de vista. Puede provocar discusiones. Pero es importante que podamos, como iglesia, como cristianos o como personas que estamos buscando a Dios, entender qué es lo que Dios dice acerca de ello. Y también cuál es la postura correcta. Por algún tiempo se ha llegado a pensar que el cristiano es apolítico. O sea, que no hay ningún tipo de quizá opinión con respecto a la política, con respecto a este ámbito que pudiera parecer tan corrupto, tan lleno de maldad, tan lleno de injusticia, de materialismo, de egoísmo. Y quiero enfatizar, antes de iniciar con este estudio, que el propósito del mismo no es hacer proselitismo por algún partido o color o preferencia política, sino que podamos entender cuál es nuestra condición y cuál es nuestra postura como iglesia, como cristianos, como personas que estamos caminando o buscando a Dios, dependiendo cuál sea tu condición el día de hoy. Hay la idea de que el cristiano es apolítico, pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de que esto no es del todo correcto.
De hecho, ha habido cristianos que han llegado a estar involucrados en diferentes esferas, aún en este ámbito, y sus vidas han llegado a ser de bendición para aquellos que le rodean. Pudiéramos quizá pensar por un momento en el libro de los Reyes, y tú puedes comenzar a hacer una comparativa entre los reyes de Israel y los reyes de Judá. Y te puedes dar cuenta que cuando había reyes piadosos, reyes temerosos de Dios, reyes consagrados, reyes que respetaban la palabra de Dios, que regresaban la adoración a Dios, había un beneficio para todo el pueblo. Pero igualmente cuando había reyes apáticos, reyes impíos, reyes idólatras, reyes inmorales, esto traía una secuela y una consecuencia a nivel pueblo. Y podemos observar de manera especial cómo hubo un reinado más piadoso en Judá, el reino del sur. Si bien es cierto que no todos fueron piadosos y consagrados, pero lo fueron mucho más que los reyes del norte, los reyes de Israel. Y vemos cómo Israel, el reino del norte, se corrompió antes y acabó siendo un pueblo que fue llevado al cautiverio por los asirios, aunque posteriormente el reino del sur, Judá, igualmente se fue corrompiendo y se fue apartando de Dios. Vemos a través de la historia del pueblo de Israel cómo hubo hombres de Dios que se infiltraron o que comenzaron a tener algún papel en este tipo de área, el área política, el área del gobierno de un país. Podemos pensar en reyes como David, reyes como Salomón, pero también pudiéramos pensar en personas que llegaron a influenciar en esta esfera, inclusive en otros pueblos, como pudiera ser el caso de Sadrach, Mesac y Abednego, que tuvieron un impacto sobre Babilonia, los cananeos, con Nabucodonosor. Y vemos cómo Nabucodonosor erigió una estatua para que la gente la adorara. Y estos tres jóvenes judíos se mantenieron firmes y fieles, de tal forma que aún hubo un impacto en la máxima autoridad de los caldeos, Nabucodonosor. Y esto llevó a que modificara leyes en favor de la justicia. Y vemos cómo Sadrach, Mesac y Abednego fueron atraídos por Nabucodonosor para poder ser como consejeros de su reino, porque vieron que en ellos había una especial sabiduría. Quizá ellos no lo estaban buscando como un fin, pero finalmente Dios los utilizó y los llevó a ciertos ámbitos donde pudieron tener una influencia sobre personas muy poderosas que el día de hoy son reconocidas aún en el ámbito secular, pues Nabucodonosor es un gran gobernante reconocido aún por personas que nunca han estudiado la palabra de Dios. Pudiéramos pensar en Daniel también, otro de los jóvenes de Judá, que fue utilizado por Dios igualmente para ser alguien que llegó a impactar en este ámbito político. Impactó a Nabucodonosor, impactó a Darío, impactó a diferentes reyes y autoridades. Y su piedad, su justicia, su consagración llevó a que hubiera una huella imborrable en el tiempo en que él estuvo en diferentes lugares, honrando y obedeciendo a Dios. Y cómo no recordar aquel momento en el cual Darío llegó a promulgar una ley en la cual nadie podía orar a ninguna deidad, solamente a él, movido por sus autoridades o por sus súbditos, que eran autoridades, a eso me refiero. Pero Daniel siguió orando con la ventana abierta y buscando a su Dios. Y eso lo llevó a padecer la pena que era ser arrojado al foso de los leones. Pero Dios lo guardó. Y fue un testimonio vivo para un rey, para una nación y para muchos pueblos que el día de hoy estudiamos la palabra de Dios y conocemos la historia de este joven, de este hombre,
aún de este anciano que a través de su vida sirvió y obedeció al Señor. Pudiéramos hablar de Nehemías, pudiéramos hablar de Mardoqueo y Esther, cómo fueron llevados a influenciar a reyes y cómo llegaron a tomar, porque Dios así lo permitió, ciertas posiciones en el ámbito político que llevaron aún a modificaciones de leyes a favor de la justicia y a favor del pueblo de Dios. Y así pudiéramos hablar de otros. Es cierto, el día de hoy el ámbito político es un ámbito muy corrupto, de mucha maldad, de mucho materialismo, donde hay mucha inmoralidad, y es importante que el cristiano pueda ser guardado, pueda ser cuidadoso. Y es necesario que, si en momento dado Dios permite que alguien pueda entrar en este tipo de ámbito, sea no buscando la maldad, no buscando el materialismo, no buscando el poder, no buscando la gloria, sino buscando influenciar a su nación de una forma correcta y bendecir a la gente que le rodea y al pueblo en el cual Dios nos ha colocado. Vivimos tiempos difíciles. Isaías capítulo 5, versículo número 20 nos dice de forma clara, es cierto, está aplicado en otro tiempo, pero el día de hoy es lo que estamos enfrentando. Isaías capítulo 5, versículo número 20. Son estos tiempos de los cuales hablaba Isaías. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, etcétera, etcétera. Habla de gente que no tiene temor de Dios, que practica el pecado, que incurre constantemente en la maldad, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y son los tiempos que nos han alcanzado. Tiempos de mucha maldad, tiempos de mucha inmoralidad, tiempos de muchas ideologías que son contrarias a los principios morales que Dios ha establecido. Y cada día será más complejo caminar con Dios y guardar su palabra. Pero finalmente Dios está con nosotros y Dios promete guardarnos y cuidarnos hasta el final. Pero son estos tiempos los que estamos viviendo, tiempos de mucha maldad. A las tinieblas llaman luz, a la luz llaman tinieblas. Se burlan de la piedad, se burlan de la honestidad, se burlan de la sobriedad, se burlan de la pureza, se burlan de muchas virtudes y valores que Dios levanta. Y por otro lado, la gente promueve el vicio, promueve la inmoralidad, bombardean a la gente queriendo llevarlos a vidas licenciosas, degradadas, inmorales, aún desde la pequeñez y aún a través de textos académicos, queriendo corromper a la gente, a los niños en sus corazones. Son tiempos difíciles. Tiempos en que somos atacados a través de la literatura, a través del ámbito académico y las ideologías que nos bombardean, a través de las modas, a través de los prototipos a nivel mundial que quieren llevarte a ver el pecado como algo normal. Es que lo hace fulano de tal, lo hace sultana, que bueno, es una persona que yo admiro mucho. Entonces la gente comienza a practicar indecencias y cosas incorrectas solamente porque son jalados, atraídos por la corriente, los prototipos y los modelos. Somos bombardeados por la música, somos bombardeados por muchos ámbitos y medios, las redes sociales, las películas, las series. Qué importante es que podamos tener principios sólidos y entender que lo que Dios ha establecido es para nuestro bien y para el bien de la sociedad. Como decía el apóstol Pablo, vivimos una sociedad corrompida en la cual debemos levantarnos como luminarias y brillar, entender que Dios nos ha puesto para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. El voto
El voto es un derecho de todo ciudadano. E independientemente de que estemos caminando con Dios, somos mexicanos y estamos sujetos a leyes de nuestra nación. Estamos sujetos a autoridades de nuestra nación. El voto es un derecho de todo ciudadano. Es cierto, aquellos que estamos caminando con Dios somos ciudadanos de otro reino, pero seguimos teniendo una nacionalidad y tenemos el derecho de poder participar en elegir quiénes serán aquellos que han de gobernarnos por un periodo, dependiendo cuál sea el puesto. El voto es una forma de elegir aquellos que han de regir a nuestra nación, aquellos que han de gobernar a nuestro país, aquellos que han de dictar leyes para nuestro pueblo y de esta manera influir en el futuro de nuestra nación. Yo sé que no es solamente a través del voto que lo hacemos los cristianos. Podemos hacerlo de muchos otros medios y ahorita lo tocaremos. Pero este punto es un área particular en la cual podemos contribuir en esta situación. Somos llamados, dice la Escritura, a ser luz y somos llamados a ser sal. Y la sal nos habla de algo que evita la corrupción, nos habla de algo que genera influencia sobre los demás. Y los cristianos es importante que lo hagamos con principios, con valores, con nuestra fe y sabiendo aquello que es lo correcto delante de Dios y para con la gente que está a nuestro alrededor. Es importante, por lo tanto, que podamos conocer las propuestas de aquellos que desean ser los próximos gobernantes en diferentes áreas. Es importante reiterar que la gran mayoría de ellos, si no es que todos, yo no lo sé, no los conozco a todos, la gran mayoría quizá no tienen un compromiso serio y profundo con Dios. Quizá haya algunos que sí lo tengan. Quizá haya algunos que sí amen a Dios y que quieran honrarle y obedecerle. La gran mayoría no son cristianos. Y cuando hablo de la gran mayoría no me refiero solamente en la elección de un puesto, me refiero a tantos puestos que hay en elección: gobernantes, presidentes municipales, senadores, diputados, etcétera, etcétera. La gran mayoría quizá no conozcan a Dios, no sean cristianos, y habrá que buscar al mejor o al menos malo. Tristemente a veces es al menos malo, porque finalmente en muchos ya hay una tendencia que no es buena. Ya hay la persecución de algo que no es correcto delante de Dios. Hay motivaciones que no son adecuadas. Hay un corazón que no es perfecto y puro delante del Señor. De modo que hay que buscar al mejor o hay que elegir al menos malo. Como dice aquel refrán coloquial, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y a veces hay muchas propuestas de campaña que suenan muy bonitas y de pronto pueden estar en un sector y hacer grandes promesas y luego van con otro sector que es totalmente opuesto y hacen grandes promesas que pudieran ser unas antagónicas con otras, pero finalmente es quedar bien con la gente y es obtener la aprobación, es obtener el voto, es obtener un beneficio electoral. Lamentablemente, de lo que se promete a lo que se hace, a veces hay una gran distancia. Pero es importante que podamos ser responsables y conocer las propuestas para entonces poder responsablemente elegir, porque el voto es voluntario. No es obligatorio, pero es un derecho, es voluntario. Y creo que como cristianos deberíamos influir positivamente a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestra alcaldía, a nuestro estado, independientemente donde nos
encontremos. Y si de pronto sabemos que hay candidatos que están a favor de algo incorrecto, de algo inmoral, de algo perverso, de algo sucio, que quieren promover algo indecente, obviamente como cristiano no voy a dar el voto, sino por el contrario, buscaré que pueda estar al frente, reitero, el mejor o el menos malo, aquel que defienda lo que es correcto, los valores de Dios, los principios de Dios. Es decir, la invitación no es votar por un color, la invitación no es votar por un partido, la invitación no es votar por una organización, porque finalmente los colores se corrompen, las personas se corrompen. Y los que el día de mañana quizá, los que el día de ayer quizá hablaron de muchas cosas, el día de hoy pueden estar haciendo todo lo contrario. No es votar por partidos, es votar por principios, es votar por valores, es votar por propuestas que vayan de acuerdo a la palabra de Dios, buscando el bien de la sociedad, buscando el bien de las familias, buscando el bien de los niños, buscando el bien de los matrimonios, buscando el bien de los jóvenes. Es decir, es importante que podamos conocer de forma básica las propuestas de cada candidato para poder elegir de una forma responsable aquellos que han de gobernar a nuestra nación. Como cristianos estamos a favor de la vida, de modo que buscaremos a candidatos que estén a favor de la vida. No a favor de la muerte, no a favor del asesinato, no a favor de todo aquello que vaya en contra de la vida, del respeto del ser humano. Como cristianos creemos que el ser humano tiene un valor, no desde que nace, sino desde el vientre de su madre. Podrá tener 8 meses de gestación, o 7 meses, o 6 meses, o ser un pequeño cigoto. Pero la biología nos dice que ese cigoto y es un ser humano que tiene todos los cromosomas necesarios y que ya está solamente desarrollándose para poder llegar a ser una persona como tú y como yo. Y aún dice la Escritura en el Salmo 139, el rey David dice: mi embrión vieron tus ojos. ¿Embrión? Sí. No dice mi feto vieron tus ojos. El feto ya está más desarrollado. El embrión son las primeras semanas, donde ni siquiera hay una formación clara físicamente de un ser humano, pero ya tiene todos los cromosomas. Y dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de ser. Como que hablase ahí de la genética, de toda la información de los cromosomas y de quiénes seríamos en un futuro. Amado, Dios es tan sabio, es tan perfecto. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuándo? En el vientre de Elizabeth. ¿De qué estamos hablando? De Dios llenando a una persona que estaba aquí en el vientre. Un ser humano valioso que sería un profeta que prepararía el camino y la entrada del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Claro que sí. Estamos a favor de la vida. Es decir, es importante que podamos investigar quiénes están a favor de la vida y quiénes están a favor de lo contrario. El aborto, la eutanasia y tantas otras prácticas que son contrarias a lo que Dios establece. El cristiano está a favor de la familia, y la palabra de Dios nos dice cómo Dios creó a la familia, cuál es el papel de la familia, algo tan importante, algo tan relevante para la sociedad. Dios es el creador de las familias y Dios ama a las familias. Pero el día de hoy las familias están siendo distorsionadas, deformadas, tergiversadas, destruidas de acuerdo al modelo de Dios.
Y hoy podemos ver una familia compuesta por modelos, personas totalmente contrarias a las que Dios estableció. Un bombardeo ideológico que es parte de una agenda mundial, yo lo sé, pero es importante que podamos ver qué candidatos están a favor de los principios que Dios ha establecido. ¿Qué candidatos están a favor de la familia? La unión entre un hombre y una mujer que aman a sus hijos, que los cuidan, que los protegen, que los educan, que los forman en principios, en valores. ¿Qué candidatos defienden la familia, el matrimonio, el cuidado de los niños? Porque el día de hoy hay muchos candidatos que desean que sea el Estado el que forme a nuestros hijos, que sean las ideologías que estén distorsionando todos los valores y los principios que Dios ha formado y que son para el bien de la sociedad. Y están queriendo hipersexualizar a los niños, están queriendo despertarlos en un ámbito que no les corresponde todavía. Llegará la edad adulta en la cual tendrán que conocer ciertas cosas, pero el día de hoy quieren despertarlos desde que son pequeños para que tengan emociones, experiencias, secreción de hormonas que el día de mañana los lleve a pensar que fueron creados de una forma desordenada por Dios, cuando no es así, sino que simplemente los están confundiendo, desordenando y llevando a abrazar ideologías que son contrarias a la Biblia. ¿Qué candidatos respetan la educación sexual de los hijos y dejan que los padres responsablemente podamos educarlos con principios, con valores, con el respeto al cuerpo humano, con el valor del matrimonio y de la familia? ¿Qué candidatos están a favor de la libertad de credo? Que podamos caminar con Cristo, que podamos caminar en nuestra fe, que podamos congregarnos con libertad, que podamos mantenernos creyendo lo que hemos creído y que sabemos que es lo mejor. ¿O qué candidatos están en contra de esto y están queriendo controlar esta área? ¿Qué candidatos están a favor de la libertad de expresión? Que podamos salir y hablar y predicar libremente lo que creemos y respetar a la gente que cree lo contrario. No vamos a golpearlos, no vamos a amarrarlos, no vamos a llevarlos al ministerio público porque no creen lo que creemos, pero que puedan respetar lo que creemos. Porque sabemos que es lo correcto y sabemos que es bueno. ¿Cuántos de los candidatos están a favor de la libertad de expresión? Qué importante es que conozcamos cuestiones fundamentales y básicas. El respeto de la propiedad privada. ¿Cuántos candidatos están a favor de la transparencia? ¿Cuántos candidatos están a favor de la justicia? ¿Cuántos candidatos están a favor de que la persona que haga lo malo pague y que el que hace lo bueno sea premiado? Dice la Escritura: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre toda mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está de continuo inclinado hacia el mal. O sea, cuando no se penaliza a un delito, a un delincuente, a una persona que ha hecho lo malo, y al contrario, se le consiente, se le premia, se le da quizá la libertad, etcétera. ¿Qué va a generar eso? No va a generar una gratitud en el delincuente diciendo: ay, me dejaron libre, qué bueno, voy a cambiar. No, por el contrario, va a hacerlo con más fuerza, porque sabe que tiene impunidad. Pero cuando alguien recibe una punición, un castigo por algo malo, esto trae el poder comprender que hay consecuencias, trae una conciencia de que hay consecuencias de las malas acciones. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre toda mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está de continuo inclinado hacia el mal. Son principios que debemos de entender, que debemos comprender, que debemos procurar y buscar
porque finalmente la sociedad será beneficiada o la sociedad será corrompida. ¿Habrá más seguridad? ¿Habrá más justicia? ¿Habrá más integridad? ¿O habrá todo lo contrario? Qué importante es que haya todo esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Es bueno investigar qué propuestas hay, qué tendencias hay, y de tal forma que podamos a través de nuestro voto contribuir en aquellos que van a estar gobernando el día de mañana en nuestra nación. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1. Son principios y verdades que están en la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo número 1. Déjame ver, creo que está errado el texto. Sí, es primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:1. Es primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, la palabra de Dios nos exhorta, nos motiva, nos invita a ¿qué? A que hagamos rogativas, a que roguemos por ellos, a que clamemos por ellos. Qué importante es que podamos rogar por nuestras autoridades. Sí, estamos hablando del voto, pero el voto no es solamente la única forma a través de la cual podemos influenciar a nuestra nación. Tenemos armas que son espirituales para la destrucción de fortalezas. Tenemos armas que Dios ha dado a la iglesia, a través de las cuales la iglesia puede hacer algo que el mundo no puede hacer. Podemos rogar por ellos, podemos clamar por ellos. ¿Qué tanto hemos rogado por nuestras autoridades? ¿Qué tanto hemos rogado por nuestro presidente? ¿Qué tanto hemos rogado por el próximo presidente? ¿Qué tanto hemos rogado por los gobernadores? ¿Por los presidentes municipales? ¿Qué tanto hemos rogado por las autoridades? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es decir, aún hay cosas de las cuales debemos agradecer que están aconteciendo. Habrá cosas malas. Habrá cosas que no estemos de acuerdo. A veces como pueblo somos muy críticos y miramos las faltas. También debemos mirar los aciertos en cualquier ámbito. Acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, debemos orar por la gente que está sobre nosotros y por aquellos que nos han de gobernar. Viene un día importante para nuestra nación. Viene un día importante para nuestro país. Y tenemos que clamar a Dios por las autoridades, por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que podamos vivir de la forma apropiada para que el evangelio corra, para que podamos caminar con Dios, para que podamos educar a nuestros hijos, para que podamos como familia vivir, para que podamos caminar en seguridad en las calles, para que podamos tener quizá un negocio, una empresa en paz, para que vivamos quieta y reposadamente. No en la zozobra, no en el miedo, no en la inseguridad, pero hay que orar por ello, hay que clamar por ello, hay que suplicar por ello. Y es una forma a través de la cual la iglesia puede salar la tierra e influir en esta esfera, independientemente del tema que estamos estudiando. ¿Qué más podemos hacer como iglesia? Podemos orar, pero también podemos velar.
podemos pasar tiempo largo clamando por un área. Y el hecho de que a veces hay en iglesias momentos de veladas para poder orar por las familias, para poder velar por la iglesia, para poder orar por el país, por la nación, por las autoridades. Valorémoslo. Que podamos levantar nuestra voz, que podamos hacer guerra y guerra espiritual, clamando para que Dios intervenga en nuestro país, en nuestra nación. ¿Cuántos creemos que nuestro país necesita de México, necesita de Dios, necesita de Cristo, necesita del Evangelio? Tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que suplicar, tenemos que levantar nuestra voz. El ayuno es otro medio de gracia. El poder estar ayunando por las autoridades, el poder estar ayunando por las elecciones que vienen, el poder estar ayunando para que Dios permita que aquellos que Él decida puedan estar al frente de nuestra nación. ¿Cómo más podemos salar la tierra e influenciar? Obviamente podemos hacerlo predicando las verdades de Dios, el Evangelio, los valores, los principios, lo que Dios ha establecido. De esa forma salamos la tierra y aún tenemos la oportunidad de llegar a personas. Yo recuerdo hace algunos años, tuve la oportunidad de, allá en el pueblo donde vivo, ver que estaba la campaña de una presidenta municipal. Campaña política para poder ser presidenta. No era todavía presidenta municipal, era únicamente una candidata. Pero era muy factible que ella quedara. Y cuando pasé por allí y vi que había el evento, me esperé y la divisé, la vi, terminó el evento y me acerqué y la busqué y le dije: mire, ningún poder recibimos de Dios que no venga de arriba. Y si usted llega el día de mañana a ser candidata o ser política o ser electa, usted tiene responsabilidades y Dios le va a pedir cuentas de lo que va a hacer. Tema a Dios. Hablé con ella, quizás se acuerde, pero lo hice. 3 o 4 meses después, prediqué en un velorio y era una persona que era funcionaria en ese pueblo y esta mujer ya había ganado las elecciones. Prediqué en el velorio y curiosamente estaba allí la presidenta municipal, escuchando la predicación. Y al finalizar, me acerqué otra vez. La saludé y le volví a hablar. Amado, hasta ahí llegué. No hubo más. Finalmente, Dios utiliza medios. Y Dios puede usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere que podamos salar la tierra. Y Dios quiere que nuestras vidas puedan ser un vehículo a través del cual podamos bendecir a nuestra nación. Ay, no creo que Dios me pueda utilizar. Así como Moisés, ¿no? No, yo soy tartamudo, Señor. Yo también. ¿Cuántas limitaciones tenemos? ¿Cuántas deficiencias? A veces tendemos a ser incrédulos cuando Dios quiere utilizarnos para que podamos bendecir a nuestro pueblo. Predicando la palabra de Dios. Como ministros de la reconciliación, porque dice la palabra de Dios que Dios ha dado a su iglesia el ministerio de la reconciliación, llamando a la gente a reconciliarse con Dios. Somos embajadores de Dios. Sí, nuestra ciudadanía es de los cielos y somos embajadores de Dios y llamamos a la gente a través del Evangelio a que se reconcilien con Dios, a través del arrepentimiento, a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer en estas elecciones? En primer lugar, ora antes de elegir. Dobla tus rodillas y pídele a Dios dirección para tomar una buena decisión. Ora antes de votar. Pídele a Dios dirección y sabiduría. Indaga, ya lo dijimos. Investiga, propuestas. ¿Quiénes son aquellos que respetan la palabra de Dios? ¿Quiénes son los mejores o los menos malos?
Indaguemos. Es una responsabilidad que tenemos como pueblo. Y cuando las elecciones hayan pasado y finalmente haya sido seleccionado el candidato o la candidata, lo que sea, es importante que como cristianos podamos respetar a aquellos que han sido elegidos. Romanos capítulo 13, versículo número 9. Romanos capítulo 13, versículo número 9. Dice la Biblia, Romanos 13, 13 versículo 1. Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando en este caso en el área civil, secular. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Claro que podría aplicarse a otros ámbitos también, pero el contexto es la autoridad civil. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, está hablando de los jueces, de las autoridades que están allí para juzgar. Y aquí pudiéramos hablar que hay diferentes poderes en el gobierno. Qué valioso es que haya autonomía para que haya un balance y no hay una situación en la cual se puedan gestar situaciones que lleven a una definición que daña al pueblo en favor de un color o de un hombre o de un interés. Es decir, el hecho de que los poderes estén, eso será de bendición. Y aquí habla de los magistrados, que son los jueces. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Están para juzgar al delincuente, están para juzgar al que ha hecho lo malo, está para juzgar al ladrón, está para juzgar al narcotraficante. Es decir, está para hacer justicia ante aquel que está delinquiendo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios. ¿De quién está hablando? ¿Del pastor? ¿Del apóstol? ¿Del profeta? ¿De los evangelios? ¿De los ministerios de Efesios 4? No, está hablando de los magistrados, de las autoridades civiles. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esa es su responsabilidad, castigar al que hace lo malo. Si no hace eso, pues obviamente lo que va a hacer es promover la maldad, propagar el pecado y no estará sirviendo correctamente a nuestro Dios. Pero es importante que entendamos que si en momento dado alguien es elegido, Dios lo está permitiendo y tiene que haber un respeto de parte de nosotros a la autoridad. Obviamente el respeto está subordinado al respeto a Dios. Y si en momento dado una autoridad nos pide que hagamos cosas indecentes, inapropiadas, pecaminosas, bueno, por encima del alto está uno más alto, que es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, está nuestro Dios. Y tenemos que respetar a nuestro Dios por encima de todas las cosas. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, el texto que estoy citando. Eclesiastés 5, 8. Dice la palabra de Dios: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto
está sobre ellos. ¿Quién es? Nuestro Dios. Uno más alto está sobre de ellos. Y es importante obedecer a Dios por encima de los hombres. Es decir, debemos obedecer los preceptos de Dios. Pero si la autoridad está allí y te manda cosas legítimas, correctas, buenas, justas, debemos respetarla, debemos honrarla. Entender que es un servidor de nuestro Dios. Siguiente punto importante. No debemos entrar en pánico si queda un candidato u otro candidato y en el momento dado no era el que yo quería. Finalmente, Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue siendo el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Dios sigue al pendiente de nuestras vidas y aún Él a veces permite que los malos gobiernen. Como una forma a través de la cual trata con los seres humanos. Para que podamos entender las consecuencias de las cosas. Y vemos como Asiria, que era gente muy corrompida, fue utilizada por Dios para castigar. Babilonia también. Y de pronto gente que no tenía temor de Dios, el Señor los permitió allí. Y algunos de ellos después pudieron inclusive cambiar y tener una actitud diferente. Y otros no, siguieron mal. A un faraón con todo su poder que se opuso a Moisés y Aarón, el Señor lo utilizó para glorificarse y para enseñar que sobre el alto hay uno más alto, que es nuestro Dios. Amén. Entonces es importante que entendamos que finalmente el que quede, Dios sigue gobernando, Dios sigue al pendiente, Dios está cuidando a su iglesia. Y aún si hubiera persecución el día de mañana, y aún si hubiera dificultades y hubiera momentos difíciles, Dios estará con nosotros. Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar y no debemos entrar en desconfianza, en miedo, en pánico, sino debemos confiar en Dios. Aleluya. Gane quien gane, Dios seguirá sentado en el trono. Y aquí quiero tocar algo que es muy importante. No todos pensamos igual y a veces puede haber diferentes opiniones al respecto. No debe haber división en medio del cuerpo de Cristo por posturas políticas. No deben andar en pleitos, ofendiéndose, descalificándose, condenándose, atacándose, señalándose como perversos o inmorales porque piensan de forma diferente a la que yo pienso. Amén. No permitamos eso, hermanos. No permitamos que ese tipo de cuestión venga a dañar la unidad en el cuerpo de Cristo. Quizá alguno tendrá grandes argumentos en una postura y otro en otra postura. Finalmente cada uno delante de Dios tendrá que proceder. Pero que esto no produzca división en medio de nosotros. Que no fisure al cuerpo de Cristo. Que no dañe la unanimidad en medio del cuerpo. Que no promueva pleitos, ofensas, ataques, descalificaciones. Eso no es correcto. Eso no es de Dios. No lo permitamos. Y reitero, gane quien gane, Dios seguirá sentado en el trono. Y aún Dios permite momentos difíciles que la iglesia puede enfrentarlos para que podamos ser madurados, para que podamos ser pulidos, para que podamos ser perfeccionados. Y si en momento dado un candidato o candidata buena queda al frente y promueve la paz y promueve la seguridad, etcétera, gracias, Señor. Y si en momento dado acontece lo contrario, tenemos que confiar en Dios y caminar con Él. Fíjate el contexto en el cual Romanos 13 fue escrito, donde Pablo dice que las autoridades son puestas por Dios. Romanos 13, lo leímos. ¿Quién estaba al frente? ¿Quién estaba gobernando o quién estaba dominando a Israel? Los romanos. ¿Y quién estaba como emperador? Nerón. Un hombre perverso. Un hombre que inclusive acabó mandando ejecutar a Pablo. Pero vemos cómo había un respeto a la autoridad. Y no por eso estoy diciendo que era correcto lo que hacían las autoridades perversas o impías. No estoy diciendo eso.
Pero estoy hablando del comportamiento de la iglesia de Dios. Dios aún puede permitir momentos difíciles para pulir a la iglesia, para pasarnos por el horno de fuego, para que la plata pueda ser limpiada de la escoria, para que podamos ser purificados y para que podamos crecer. ¿Sabías tú que en ocasiones el hombre, a través de los momentos difíciles, crece, madura, es perfeccionado, es pulido? En la lucha, en la adversidad, en la enfermedad, en la soledad, en la pobreza, en la persecución. Sí, amado, a veces Dios lo permite para que podamos reflexionar, ser pulidos, ser perfeccionados y poder madurar como seres humanos y en nuestra caminata con Cristo. No nos casemos con ningún color. No confiemos en el hombre, confiemos en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su esperanza en el brazo de carne. No, confiemos en Dios. Confiemos en Cristo. Confiemos en su palabra. Confiemos en sus verdades. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Primera de Reyes 3:9. Son verdades. Verdades que han de regirnos en esta vida para que podamos conducirnos de la forma correcta. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo número 9. Fíjate cómo oraba Salomón, que iba a reinar sobre Israel. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Mira qué oración tan hermosa hacia Salomón. No le dijo: Dios, dame gloria, dame poder, dame bonanza económica. Dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Déjame juzgar justamente, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántas autoridades el día de hoy no tendrían que doblar sus rodillas y hacer esta oración? Para poder entender y discernir qué es bueno y qué es malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Una nación, si lo aplicamos a nuestro país, está viviendo momentos difíciles, problemas en diferentes ámbitos. Se requiere sabiduría, se requiere dirección de Dios, se requiere la bendición del Señor. Y sigue diciendo el versículo número 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amado, qué bendición sería si las autoridades que tenemos pudieran tener este corazón, clamar a Dios, entender que si reciben algo viene de arriba y que Dios les va a pedir cuentas de la autoridad que están obteniendo. Y no solamente el pueblo mexicano y la historia les va a pedir cuentas, Dios les va a pedir cuentas. Porque no hay autoridad que no reciban, que no venga de lo alto. Y Dios va a preguntarles: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Amado, debemos orar
por las autoridades. Debemos orar por la gente que gobierna y ha de gobernar a nuestra nación. No nos casemos con ningún partido, color. Debemos estar casados con Cristo. Allá está nuestra ciudadanía. Eso es lo que buscamos, eso es lo que perseguimos. Para allá estamos caminando. Filipenses 3, capítulo número 20, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amado amigo, amado hermano que estás aquí, en el cielo no habrá partidos políticos ni colores. En el cielo solamente uno brillará y se llama Jesucristo. Pero podemos clamar, como decía el libro de Crónicas: sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Una tierra donde hay violencia, una tierra donde hay muertes, una tierra donde hay ejecuciones. Ha sido una elección donde ha habido mucha gente muerta. Hoy en la mañana veía en el celular alguna noticia que llegó. Hoy acaban de ejecutar a un familiar de una candidata en Guanajuato. Las elecciones más sangrientas que ha habido. Y lo que falta, roguemos para que todo vaya en paz. Roguemos para que Dios intervenga, para que Dios sane en nuestra tierra. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de mucha iniquidad, tiempos de mucha maldad. Pidamos que Dios permita que haya gente que le tema, que le ame, y que permita que la iglesia pueda hacer su obra, salar la tierra y ser luz del mundo. Segunda de Crónicas 7:14, y estoy terminando. Segunda de Crónicas 7:14. Es un texto hermoso donde Dios habla acerca de lo que Él puede hacer con una tierra que está contaminada y maldita por el pecado. Pero si se arrepiente y se humilla, eso es lo que Dios puede hacer. Vivimos una nación que está en maldición por la idolatría, por la corrupción, por la maldad, por los asesinatos, por los secuestros, por los fraudes, por las autoridades que no han temido a Dios, muchas de ellas. Si lo podemos poner, por favor. Que esta pueda ser la oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, es una invitación para nosotros. Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, hay que pedir por México, pero hay que empezar por nosotros, caminando con Dios, honrando a Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios. Qué fácil es querer cambiar el mundo, pero si no empiezo cambiando yo, si no empiezo yo haciendo las modificaciones necesarias. Hay un refrán coloquial, podemos quitarlo, gracias, que dice de la siguiente forma, quizá un poco simplista, pero tiene mucha razón. ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres cambiar tu país? Empieza haciendo tu cama. Empieza arreglando tu cuarto. Empieza con las cosas personales tuyas. Empieza de lo poco a lo mucho y vas a ver cómo habrá bendición hacia afuera. Pero si no empezamos aquí, va a ser muy difícil poder ayudar hacia afuera. Empecemos por nosotros. Por eso dice: si mi pueblo se humillare, el pueblo en el cual es invocado mi nombre, oraren, clamaren, se arrepintieren de sus malos caminos, se convirtieren a Dios. Aquí empezar. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos estamos conscientes de que México tiene que ser sanado? Sanaré su tierra.
Quiere empezar por nosotros, Dios. Que podamos buscarle, que podamos reconsagrarnos, que podamos renovar nuestros votos. Y si no los has hecho con Dios, entrégate a Dios. No hay mejor camino que este. Y de esta forma podremos bendecir a nuestra nación, a nuestro país, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro cambio, con nuestra oración, con nuestro ayuno, con las veladas, predicando la palabra, siendo luz, siendo testimonio, educando a nuestros hijos, inculcando valores, predicando principios y también ejerciendo nuestro voto con responsabilidad. Amados, lo último, para nada desacredita lo primero, que es lo más importante. Esas armas que Dios le ha dado a la iglesia, esas armas que no son carnales, sino espirituales y poderosas para derribar fortalezas. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Daniel capítulo 2, versículo número 20. Con este pasaje termino. Daniel 2, versículo número 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la gloria. Y la sabiduría. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades. Versículo 21, Daniel 2, 21. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos y las edades y pone reyes y quita reyes. Él los pone y Él los quita. Él decide quién ha de estar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Clamar a Él, alabarle a Él, adorarle a Él, obedecerle a Él, levantar su nombre, predicar su palabra, respetar sus verdades y clamar por aquellos que estarán al frente de nuestro pueblo, de nuestra nación. Pero vuelvo a citar: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la gloria. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Cuántos podemos decir amén? Cuando Daniel dice esto, Nabucodonosor aún no había erigido la estatua. Y tú puedes ver cómo más adelante el propio Nabucodonosor tuvo un encuentro con Dios. Fue tocado por Dios. Este hombre altivo, soberbio, arrogante, fue tocado por Dios. Amado, Dios puede hacer milagros, pero Dios tiene un pueblo que debe ser sal y debe ser luz. Un pueblo que debe influenciar a su gente. ¿Hay iglesia en México? ¿Sí la hay? Amén. Si hay iglesia en México, tenemos que clamar, tenemos que orar, debemos rogar, debemos pedir, debemos hacer nuestra responsabilidad para que Dios haga los milagros que solamente Él puede hacer. Él quita y Él pone. Él establece. Él da sabiduría. Él cambia los tiempos. A Él sea la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?
El Señor nos habla porque nos ama. El Señor está aquí. Y el Señor aún permite que podamos abordar temas que pudieran parecer profanos ante algunos ojos, pero amado, no lo son, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también nacimos aquí y tenemos derechos y responsabilidades y debemos salar esta tierra y ser luz a las naciones con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestro ejemplo, con nuestro servicio. Que Dios nos ayude, que no nos acostumbremos a la maldad, al pecado, que podamos interceder, que podamos levantar nuestra voz, que podamos rasgar los cielos. Si tú lees el libro de Daniel, puedes ver cómo él ayunaba, cómo él oraba, cómo él levantaba su voz. Y cuando venía la oración, le decían: buen siervo amado Daniel, tu oración fue escuchada desde que te humillaste y clamaste. Pero había guerra en los cielos, había oposición y resistencia, y tardó en llegar la respuesta porque había guerra espiritual. Amado, tenemos que orar, debemos clamar, debemos ayunar, debemos pedir a Dios por nuestra nación, por nuestro pueblo. Predicar la palabra, propagar las verdades de Dios. Y también podemos hacerlo a través de elegir a aquellos que nos han de gobernar. Hagámoslo con responsabilidad. Hagámoslo sabiendo que cuando una autoridad teme a Dios, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío reina, el pueblo gime. Cuando el impío reina, el pueblo gime. Esto dice la Biblia. Oh Dios amado, ayúdanos, Señor. Enséñanos, guíanos, Señor. Déjanos ser un pueblo responsable. Un pueblo que tenga la carga. No podemos caer en el terror y en el pánico, porque a lo mejor no queda el que buscamos o el que queremos. Pero tampoco podemos caer en la pasividad y en la indolencia de decir: no importa, pues yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer mi parte, ya quien sea. No, amados, somos sal, somos luz, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisada por los hombres. Hay iglesia en México, hay pueblo de Dios en medio de nosotros. Tenemos que pelear por nuestra nación. El Señor desea que seamos un pueblo consagrado, responsable, espiritual, y que tengamos sabiduría para discernir lo bueno y lo malo. Él está aquí. Él está en medio de nosotros. Que podamos tener oídos para oír lo que Dios hoy nos habla. Que podamos tomar lo que nos corresponde y no echarlo en saco roto. Que podamos comenzar en lo individual, buscándole, consagrándonos, entregándonos, entendiendo que Él nos tiene aquí porque desea nuestro bien. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecir tu casa. Él quiere bendecir tu familia. Él quiere bendecir tu matrimonio. Él quiere bendecir tu colonia. Él quiere bendecir tu ciudad. Él quiere bendecir tu nación. ¿Cuántos lo creemos? Dios quiere bendecir a nuestra nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo que teme a Dios y le ama. Oh Señor, que tú puedas ser nuestro Rey.
Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. Es Rey y bebé cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante me sigo, pues eres mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Que así sea, Señor. Que tú, soberano Rey, puedas gobernar en medio de nosotros, Señor. Puedas levantar tu nombre, Señor. Puedas avivar tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos
Enséñanos, Señor. Enséñanos, Jesús. Enséñanos, Padre, a caminar contigo, amarte, obedecerte, Señor, a brillar en medio de las tinieblas, Señor, como luminares. Oh, Señor, son tiempos malos, son tiempos difíciles, pero tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey. Tú sigues en medio de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria, Señor. Eres Dios, eres Rey, eres Señor Jesús. Con mi voz, Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Aleluya. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. En tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Con mi voz declararé, tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Y tu palabra de autoridad en mi vida reinará.
reinas, Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, tú reinas hoy y por los siglos de los siglos, tú reinas. Sobre el alto hay uno más alto. Ya no, hay uno más alto que está sobre de ellos. Se llama Jesús. Tu rey. Jesús. Precioso. Majestuoso. Rey de gloria. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tus verdades, Señor. Gracias porque tú tienes palabra para con cada uno de nosotros, Señor. Déjanos tener oídos para oír, Señor. Y déjanos brillar como luminares, Señor, en medio de una generación difícil, Señor. En medio de tinieblas, Señor, que han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Pero tú dices, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Porque tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Tu luz andarán los reyes de la tierra. Así sea, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Gracias por